¿cómo se llama? De la materia de mecatrónica, pues ya este tema lo vieron porque pues obviamente están en repetición, y pues bueno, ya lo dominan súper bien, ¿sí o no? Y además platicamos un poquito de la clase pasada, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Así fue, profe. Bueno, entonces fíjense bien, este tema es sencillo de entender, el tema de los máximos y mínimos. Básicamente lo voy a explicar así de rápido. Si una función es continua en su dominio, es probable que sea derivable en esos puntos. Esto ya también lo hemos comentado. Si una función es derivable en un punto, significa que la derivada en ese punto existe. Y si es derivable en un intervalo en su dominio, quiere decir que para cualquier valor de x va a haber derivada ahí. Bueno, en cálculo diferencial nos interesan mucho ciertos valores importantes. Y esos valores importantes son donde la derivada se hace cero y donde se hace indefinida. Aunque generalmente consideramos aquellos donde la derivada se hace cero. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, ya vimos que la derivada tiene una interpretación geométrica y una interpretación física. Aquí vamos a utilizar la interpretación física. Físicamente, la derivada nos representa ¿qué cosa? La velocidad. La velocidad. La velocidad o rapidez de cambio. ¿Qué tan rápido cambia la función en ese punto? Entonces, esos puntos importantes son aquellos donde la derivada es cero. ¿Y por qué son esos donde la derivada es cero? Porque no hay cambio. Ahí no hay cambio. Por eso esos valores se llaman valores estacionarios o valores extremos. ¿Sí? Valores estacionarios. ¿Por qué estacionarios? Porque pues es como si se estacionara. Si tú te estacionas, no hay velocidad. Entonces aquí está la relación de la derivada con la velocidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí no hay rapidez de cambio, ahí está estacionaria la función. Por eso es que son interesantes. Ahora, esos valores estacionarios, que mucha literatura le llama valores extremos, y ahorita vamos a explicar por qué, también se conocen como valores críticos, porque son críticos en realidad. ¿Y por qué son críticos? Pues porque allí la derivada es cero o está indeterminada. Aunque el hecho de la indeterminación de la derivada casi no la consideramos, casi no le hacemos caso a eso. Pero esos valores críticos, el hecho de que la derivada sea cero, implican que pueden ser un máximo o pueden ser un mínimo, por eso se llaman valores extremos. Entonces tenemos que encontrarlos, porque si yo quiero encontrar el valor máximo o mínimo de una función, tengo que encontrar esos valores. Bien, vamos a suponer que esta es la gráfica de una función, ¿sí? Esta función tiene este comportamiento. Es una función continua, de hecho pareciera que es una función polinomial. De hecho es una función polinomial, aunque vamos a analizar otras funciones. Los valores críticos son aquellos donde la derivada vale cero. Y si la derivada vale cero geométricamente, ¿qué era la derivada geométricamente? La pendiente. No. A ver, más. ¿Quién complementa eso, por favor? ¿Qué quedamos que era la derivada? Era la pendiente de la recta tangente, ¿no, profe? ¿Quién le complementa, por favor, más? La pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Quién le complementa más? Sobre una curva. Complételo, por favor, señorita. Mire, ¿no le gusta ahí de verdad?
No, profe, prefiero Vania. Bueno, ok. A ver, compleméntele, Vania, por favor. Los demás, compleméntenle. Ya ahí dijo algo importante su compañera. Es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Ok. Entonces, si se fijan, si estamos diciendo que la derivada es 0, significa que esas rectas tangentes en esos puntos, ¿cómo son? Totalmente horizontal. Horizontales. Estos son los valores críticos. Estos valores. Si se fijan que aquí podemos ver fácilmente que las rectas tangentes son horizontales. Sí. Bien. Estos son los valores críticos para esta curva. Y van a ser candidatos a ser máximos o mínimos. Ahora, aquí hay que entender una cosa muy importante. Obviamente tenemos que encontrar los valores donde la derivada vale 0 y al conocer esos valores podemos observar que generalmente, esto hay que decirlo generalmente, la función cambia de monotonía. Acuérdense que la monotonía en las funciones se refiere a si es creciente o decreciente. Por ejemplo, en este valor yo veo que la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿Verdad? Pasa de ser creciente a decreciente. Acuérdense que es creciente si la derivada es positiva. Y es decreciente si la derivada es negativa. Entonces, en un máximo, la derivada pasa de positiva a negativa y la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿Ok? Y en un mínimo, obviamente este es un mínimo, la función pasa de ser decreciente a creciente. La derivada pasa de negativa a positiva. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que este brother es el máximo. Está así como la película de Gladiador, si se acuerdan, ¿no? ¡Ah, máximo! ¿Cómo decía? Máximo misericordioso, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ah, buena película, ¿eh? Buena película, todavía cuando valía la pena el cine, ¿eh? Buena película. Y sobre todo, yo creo que hay que aprender mucho porque ya se necesita ser como una especie de guerrero, ya ahorita ya está difícil el asunto. Bueno, entonces, decimos que este es un máximo, pero, a ver, este punto, ese punto, a ver, si yo me refiero a máximo o mínimo, estoy haciendo referencia a quién, a la ordenada o a la abscisa. Si yo hablo de máximo o mínimo, ¿a quién me estaré refiriendo? ¿A la abscisa o a la ordenada? A la ordenada, ¿no? A la ordenada, porque la ordenada es el valor de la función, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, ok, este punto es un máximo, vamos a suponer que es el punto A, F de A, y este es un mínimo, vamos a suponer que es el punto B, F de B, pero aquí tengo un punto que es el C, F de C, y acá tengo otro punto que es el D, F de D. Si se fijan, F de C es más grandote que F de A. ¿Sí o no? Está más arriba. ¿Sí o no? Sí. Entonces, porque este es un máximo. Si este le gana, entonces, ¿por qué digo que este es un máximo? ¿Y por qué digo que este es un mínimo? Si aquí con la gráfica puedo darme cuenta que F de D es menor que F de B, es más chiquito.
¿Por qué digo que es el mínimo? ¿Qué ibas a decir, Stamper? El que está hasta la derecha, más arriba, pues porque no llega hasta una cúspide, donde después decrece. Y lo Bueno, mismo con el anterior, con el otro. lo que pasa es que hay máximos y mínimos de dos tipos. Unos son máximos absolutos, bueno, perdón, unos son absolutos, que también se le conoce como globales, y otros son los relativos o locales. En este caso, este es un máximo relativo y este es un mínimo relativo, o bien un máximo local o un mínimo local. ¿Y por qué digo que son locales? Pues porque efectivamente hay unos más grandotes o más chiquitos que ellos. Sin embargo, por el hecho de ser aquellos donde lo que comentaba su compañero están en una cúspide, les llamamos extremos, máximo o mínimo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ahora, Sí, porque aquí estamos analizando esta función en todo su dominio. El cálculo es una herramienta muy poderosa porque hagan de cuenta que el cálculo es como una computadora. Tú le metes la función y automáticamente te busca todos los valores de su dominio que pueden ser infinitos, todos ellos los busca y te dice aquí y aquí la derivada vale 0. Es eso. Ahora, cuando yo analizo una función en todo su dominio, puede haber dos posibilidades. Que los máximos sean relativos o absolutos. Cuando es en todo su dominio. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora la función es una parábola. Una parábola que se abre hacia arriba. ¿Cuántos valores críticos, cuántos puntos críticos? Ojo, la diferencia entre valor y punto es que punto tiene X y Y. Y si yo digo valor, solo es el valor de X. ¿Cuántos puntos críticos tiene esa parábola? 3. No. 1. No. Acuérdense que valor crítico es donde la derivada vale 0, ¿sí o no? Donde es horizontal, la tangente, pues nomás va a ser aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama ese punto, de hecho, en una parábola? El vértice. 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 ¿Y están de acuerdo que este punto es mínimo? ¿Por qué es mínimo? A ver, ¿quién me dice por qué es mínimo? Lo acabo de decir. ¿Por qué es mínimo? Porque dice que la derivada vale 0. Bueno, eso es la razón por la cual es un valor crítico, o un punto crítico, o un punto extremo. ¿Pero por qué es mínimo? Porque no hay un cambio en la derivada. ¿Cómo cambia la derivada? Se queda en 0 la velocidad del cambio. No, eso que me dices es la razón por la cual es un valor crítico. Yo la pregunta es ¿por qué es mínimo? ¿Quién la responde? Ya lo explicamos. Porque va de creciente a decreciente y de decreciente a creciente. Porque pasa de decreciente a creciente, y si la función pasa de decreciente a creciente, es un mínimo. O lo que es lo mismo, la derivada pasa de negativa a positiva. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ahora, en una parábola, yo sí tengo la certeza de que este es el más pequeño de todo su dominio. Entonces, en esta situación, este cuate se va a llamar mínimo global o mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque aquí sí es el más chiquito de todos. Entonces, para saber si un máximo o mínimo es local o global,
Hay que analizar también la función. Pero esto no es difícil, Ahorita lo vamos a ver ya con unos ejemplos. Ahora, si yo analizo una función en un intervalo, vamos a suponer que yo tengo este punto que es el e, f de e, y este es el f, bueno, el g, f de g. A ver, necesito aquí concentración. Nada más voy a analizar la función y hasta se los voy a poner morado. Nada más voy a analizar la función en este intervalo. En el intervalo de E, sí, a G. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien, a ver, en este intervalo, este va a ser relativo o global. Global. Máximo Global. va a ser relativo o global. Absoluto. Va a ser absoluto o global, perdón. ¿Están de acuerdo que va a ser global o absoluto, verdad? Porque aquí sí va a ser el más grandote de todos. ¿Sí se entiende? Sí, Y este va a ser ahora mínimo global o absoluto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Es decir, en una función, cuando restringimos su dominio, es muy probable que ahí sí vaya a haber absolutos o globales. Pero cuando lo hacemos en todo su dominio, probablemente no. Puede ser que sí. En el caso de la parábola, en todo su dominio, este era el absoluto. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Bien. Pues ese es el criterio de la primera derivada, para encontrar máximos y mínimos de una función. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, entonces. ¿Sí se entendió o no? Esto está muy fácil, ¿no? ¿Quién ya había visto esto en la prepa? ¿Quién ya lo había visto? Luego. Yo no, profe. En la prepa no me acuerdo, pero lo vi ayer. Bueno, a ver, lo de los... A ver, del 7V, ¿quién ya lo había visto en la prepa esto? Creo que yo lo vi. Luego. Creo que yo. ¿Cómo te llamas? Fernanda Valderas. ¿Sí? ¿Y si le entendió o no? En la prepa. Pues ahorita como nos lo explicó a manera de teoría, lo vi nada más así, pero en ejercicios ya no me acuerdo. Bueno, entonces miren, vamos a empezar ya con los ejemplitos. Bueno, esto no, esto es el teorema de Ruhl, que ya no nos va a dar tiempo de ver el teorema de Ruhl. Yo aquí sí les quiero pedir una disculpa, porque yo sé que muchos están de que no puede ser posible, muchos temas no los vimos. Yo lo entiendo, muchachos. Yo lo entiendo, pero pues es que el tiempo es así, ¿no? Pero pues yo sé que lo van a estudiar en vacaciones, ¿no? Sí, profe. Yo no sé, o sea, pues ustedes son muy inquietos. ¿Sí o no? Sí. Miren, aquí está. Vamos a hacer uno de estos. De estos, mira. Bueno, no, es que estos están muy fáciles. Estos están muy chafón. Aquí está, mira. Encuentra los extremos absolutos de la función dada sobre los intervalos indicados. Fíjense aquí cómo sí nos da intervalos. Esto quiere decir que cuando nos da intervalos a fuerzas, generalmente a fuerzas, va a haber absolutos. Si no nos los diera, puede ser que no haya. O sea, el criterio nada más nos dé los relativos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una polinomial. Yo creo que vamos a hacer el 30.
Dítemela, por favor. F de X es igual a X cuarta más 4X cúbica menos 10, Menos 10. punto y coma, se abren y dice menos 1,2. A ver, de nuevo, por favor, campeón. Rápido. Sí, se abren corchetes y es menos 1, es 0,4, perdón. ¿Cómo ven? Abusado, por favor, hijo. Sí. Ya no voy a decirles otra forma más que, pues, campeón, ¿no? Porque se oye más bonito. Ya ven que antes decía, bueno, pero pues sí, algunos no estaban güeritos. Entonces, pues sí, como que se sienten raros, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, y a las chicas, pues yo creo que, ¿cómo? Amazonas, ¿no? Guerreras, ¿no? Digo, puede ser. ¿Sí les gusta eso, no? ¿Así? ¿Cómo? Sí, profe. No escucho a los demás. Sí, profe, está bien. Sí, está bien. Derivada rápido. Hay que derivar. Primer paso, hay que derivar rápido. 4X cúbica más 12X cuadrado. Bien, Menos. ese es... Ahora, la igualo con 0. Profe, todavía está presentando pantalla. Bien. La igualo con 0. La igualo con 0 para encontrar los valores críticos. Valores críticos. Así explíquenlo el día de mañana. Vamos a sacar los valores críticos. Bueno, esta está facilita porque aquí pues nada más despejamos x cuadrada, me va a quedar así. Y fácilmente me doy cuenta que las raíces son el 0 y el menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora voy a hacer una especie como de tablita ubicando estos valores críticos. En este caso fueron 2. Entonces va a ser una raya vertical por cada valor crítico. Aquí le voy a poner x1 y aquí le voy a poner el segundo. Entonces todos estos números son los menores que 0, estos números son los menores que menos 3, pero mayores que 0, y estos son los mayores que menos 3. Si se fijan, estoy analizando todo el dominio de la función, sin embargo, aquí ya me lo está restringiendo, pero de todas formas voy a hacer el análisis así. ¿Vale? Y entonces, aquí voy a analizar cómo es la función y cómo es la derivada en cada uno de estos intervalos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues analizando el signo de la derivada. Recuerden que la derivada es esta. Incluso para hacerlo más rápido, yo les recomiendo que traten de factorizar la derivada. ¿Por qué? Porque si factorizamos la derivada, sí están de acuerdo que esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Y de hecho son los mismos valores, las mismas raíces. ¿Sí? Porque si yo lo tengo factorizado es más fácil que analice el signo. Me evito estar sustituyendo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, que son los números menores que 0, este factor va a ser, siempre es positivo porque está al cuadrado. Y este factor va a ser... A ver, aquí estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque primero va el menos 3 y luego el 0. ¿Ya se fijaron? Que lo estoy poniendo al revés. Hay que ponerlo en orden. ¿Sí se fijan cómo estaba cometiendo un error muy grave? Sí. Sí, es cierto. Hay que ponerlo en orden. En los postulados de orden, acuérdense. Entonces va de nuevo.
En este intervalo, este factor pues es positivo porque está al cuadrado, siempre es más y este va a ser negativo. Por lo tanto, ahí la derivada va a ser negativa. Si la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Bien, en este intervalo, la derivada es positivo el primer factor y positivo el segundo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Que este siempre es positivo aquí. Sí. Entonces va a ser positiva, la función va a ser creciente. Luego, en este intervalo, el primer factor es positivo y este también va a ser positivo. Por eso es importante que traten de ponerlo así como factores, para que sea más rápido el análisis. Entonces la función va a ser creciente, ¿verdad? Sí. ¿Sí se fijan que también va a ser creciente ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos al análisis. Vamos al análisis. En x igual a menos 3, como pasa de decreciente a creciente, ¿qué es? ¿Un mínimo o un máximo? Mínimo. ¿Mm? Un mínimo. Es un mínimo. Y aquí, pues no cambia de signo. Si se fijan que no cambia de signo, es positiva, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y la función sigue siendo creciente. Esto puede pasar, ¿eh? Y entonces en esa conclusión, ni máximo ni mínimo. Si no es ni máximo ni mínimo, es muy probable que sea un punto de inflexión, pero el punto de inflexión se analiza en el criterio de la segunda derivada. Bien. Ok, esto de aquí, esto que hicimos aquí, se llama criterio de la primera derivada. ¿Sí? Este procedimiento que hicimos. Ok, pero no hemos acabado, porque yo voy a analizar la función en este intervalo. Entonces, siempre que yo tenga que analizar la función en un intervalo, tengo que evaluar sus extremos, la función en sus extremos, para que de esa forma yo compare con los valores críticos que obtuve con el criterio de la primera derivada, y al compararlos puedo decidir si son máximo, si son globales o son relativos. Pero vamos a ver. La función evaluada en el extremo inferior, voy a sustituir aquí, ¿están de acuerdo, verdad? Porque es en la función, no en la derivada. ¿Cuánto me va a dar la función evaluada en 0? Menos 10. Muy bien. ¿Cuánto me da la función evaluada en 4? ¿500? ¿Cuánto? 502. 500. ¿502? Sí. Bien, esta es la función evaluada en los extremos, pero tengo que evaluar también la función en el valor crítico o extremo que tuve. En este ya no, porque este no es ni máximo ni mínimo. Tengo que evaluarlo en este, que sé que es mínimo. Entonces, ¿cuánto es la función evaluada en menos 3? ¿Cuánto sería la función evaluada en menos 3? Menos 37. ¿Menos 37? Sí. Bien, ahora aquí viene una pregunta muy importante. Fíjense bien. Este es el valor crítico que obtengo con el criterio de la primera derivada.
yo puedo darme cuenta que, pues en realidad no sé si sea absoluto o no. Ese por un lado. Por otro lado, observen cómo el ejercicio me está diciendo que yo analice la función de 0 a 4. Si yo analizo la función en este intervalo, prácticamente este quedaría descartado. Si bien es un valor mínimo de la función, el cual hasta ahorita no puedo decidir si es máximo o mínimo, aunque les voy a decir una cosa, ojo, sí puedo decidirlo solamente si analizo la función, no necesito graficar. Si se fijan, a ver, es que no quisiera tampoco aventurarme, no quisiera aventurarme. Pero fíjense bien, ¿están de acuerdo que para valores negativos, si se van haciendo más negativos, este gana más que este? Este va a pesar más que este porque está elevado a la cuarta, ¿sí o no? Sí. Este, como está elevado a la cuarta, siempre va a ser positivo y este va a ser negativo. Es decir que para valores muy en menos infinito, esto tiende a ser positivo, ¿sí o no? Sí. Entonces, si este es un mínimo y estoy observando que en menos infinito esto tiende a más infinito y en más infinito esto también tiende a más infinito, es muy probable que esto sea un mínimo absoluto. ¿Sí se fijaron o no? ¿Sí se entiende? Sí, por favor. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Más o menos. Analizamos en el infinito. Analizamos en el infinito. Este en el infinito va a ser positivo. Pues más, menos 10 que va a ser casi nada, pues infinito. Se va más infinito. 13. Es decir, en el infinito es creciente. Y en el menos infinito, este es más grandote que este. Este siempre es positivo, pero este va a ser negativo en menos infinito, ¿sí o no? Y como este es más grandote, pensaríamos que en menos infinito la función va a ser creciente, va a ir aumentando. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, con ese razonamiento yo pudiera decir que este va a ser el mínimo absoluto. Pero fíjense cómo tengo que hacer ese análisis. Obviamente no te lo voy a, no, nada más lo estoy comentando ahorita. Pero volvemos a lo mismo. Como yo nada más estoy analizando en este intervalo de 0 a 4, este prácticamente queda descartado, porque están de acuerdo que queda fuera del intervalo, ¿no? Sí. Y entonces prácticamente lo que me está diciendo el libro es que yo analice de aquí a acá. Entonces de aquí a acá, de 0 a 4, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que f de 0 es, perdón, que el punto 0, menos 10 es mínimo absoluto. ¿Por qué va a ser mínimo absoluto? Porque de 0 a 4 siempre va creciendo y el más pequeñito va a ser este, entonces va a ser mínimo absoluto. ¿Y este va a ser un qué? Este va a ser un qué? Máximo absoluto. Absoluto. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, vamos a verlo con la gráfica, o sea, vamos a verlo con la gráfica, con el matemática. Ya ven que ustedes les... Vamos a verlo. A ver, vamos a ver.
Vamos a cogernos una de estas. No, esa no. Una que tenga el... Profe, no está compartiendo pantalla. Espérame, bueno. Espérame. A ver. Fíjense que somos 33, faltan 17 personas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven con esos compañeros? No les llegó el aviso. No, ya habíamos dicho. ¿Sí o no dijimos ayer? Vamos a tener que tomar ahí medidas. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Al fin y al cabo ya pasé. Al fin y al cabo la voy a repetir. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Touché, profe. ¿Consideran que eso es justo? Oigo. Quizá... no estoy muy seguro. ¿Eh? Quizá no estoy muy seguro. Ah, ¿consideras que eso es justo? O sea, no me acuerdo si ayer usted dijo que era obligatorio, pero sí. Dijimos que teníamos que venir, ¿sí o no? Pues se supone que todavía estamos tomando clase, ¿no? Pues claro. ¿Cómo ves? ¿No vienen? Al fin y al cabo ya pasé. Al fin y al cabo ya la voy a repetir, ¿ya para qué? ¿Cómo ven? A ver, ahí podemos ver lo que les comentaba, ¿no? En el infinito es creciente, en menos infinito también es creciente. Obviamente, este cuate de aquí, el mínimo en menos 3, menos 3, menos 37 es un mínimo global. ¿Sí se fijan? Es el más chico de todos. ¿No oigo? Sí. Pero nosotros solamente vamos a analizar en el intervalo de 0 a 4. Entonces aquí le ponemos en el intervalo de 0 a 4. A ver, mándenles un mensajito, por favor, que entren a clase, ¿no? Ahí sí tienen ahí a sus cuates, vean ahí si están y díganles que entren a clase. A ver, entonces si se fijan, vean, este es el intervalo donde estamos analizando de 0 a 4. Efectivamente, este va a ser ahora, el 0, menos 10 va a ser un mínimo global, ¿sí se fijan? Sí. ¿Sí se fijan cómo el 0, menos 10 no sale del criterio de la primera derivada, pero analizar el intervalo va a ser un mínimo global? Lo mismo también este extremo, no sale del criterio de la primera derivada, pero como le estamos haciendo por intervalos, va a ser mínimo, va a ser máximo global. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Mándenles ahí mensaje a sus compañeros, por favor, sobre todo los del R0B. Díganles que voy a pasar lista. Díganles que el zorro vendedor va a pasar lista. Tienen que estar aquí. ¿Vale? Luego. Sí, profe. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, ese es el teorema del valor medio. Ese ya no lo voy a poder utilizar. ¿Hacemos uno con una trigonométrica? Sí la estoy compartiendo, ¿verdad? No. ¿No? No, profe. A ver, escójanselo. ¿Cuál les gusta? El 36.
Oigo. El 35. El 36. El 36. La clase era a las 4. Perdón, ¿cómo ven? Ya hasta me... Eran las 2, hijos. La clase comenzó a las 2. A ver, vamos a ver. ¿Sí entienden ahora por qué a veces me pongo como Hulk? Sí. ¿Para qué entro, pues? Al fin y al cabo lo voy a ver en el YouTube, menos en el Matezorro. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, díganmela, por favor. F de X igual a 2X menos tangente de X. Abro corchete, menos 1,1.5. ¿1.5? Sí. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí obviamente va a haber absolutos porque lo voy a analizar en un intervalo. Voy a sacar la derivada. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Cuánto es la derivada? 2 ¿Vos? menos, digo, secante cuadrado. Menos secante cuadrada de X, ¿no? Bien. Vamos entonces a resolver, vamos a igualar la derivada a 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Yo sé que al hablar de secante me estorba un poco, entonces la voy a expresar. Me acuerdo que la secante es el inverso de ¿quién? Tangente. No. Del No, centro. la secante es la inversa de ¿quién? La inversa multiplicativa o recíproca. Ojo, ¿eh? La inversa multiplicativa o recíproca de ¿quién? El seno. No. Coseno. Es el coseno, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces esta es lo mismo que esto. Acuérdense que es como si fuera así, ¿verdad? Pero, pues a final de cuentas esto va a ser así. O bueno, pues si quieren déjenlo así para que no se quede. Bueno, vamos a resolver esa ecuación. A ver, este lo paso para allá y lo elevo al cuadrado, entonces me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí o no? Igual a 2. ¿No oigo? Sí, profe. Sí. Bien. Luego, coseno cuadrado de teta igual a 1/2. ¿No oigo? Sí. Entonces, coseno de teta es 1 sobre raíz de 2. Luego, Sí. entonces, teta va a ser igual a ¿quién? Al coseno inverso de 1 sobre raíz de 2. Ah, yo le puse teta. Debe de ser ¿quién? X. ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces sáquenselo. Coseno inverso de 1 sobre raíz de 2 es 45. 45 grados. Pero
acuérdense que aquí ya no vamos a usar grados, vamos a usar radianes. Pi cuartos, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Digamos que la clase era a las 2. Perdón, a las 3. ¿Sale? Que ese es el problema, ¿no? Que vengo a estar hablando de esto. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, este es el valor crítico. El valor crítico, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, acuérdense que las funciones trigonométricas son ¿qué? Periódicas. Entonces no va a ser el único. Vamos a hacer un análisis. Si yo hago la grafiquita del coseno, que ya me la debo de saber bien, ya ven que ustedes son bien curiosos, ¿sí o no? Dicen, ya me la sé, ¿sí o no? Sí. Ya. Hasta van a pedir que les den otras mates, ¿sí o no? Hasta mate 8, ¿sí o no? ¿Sí? Luego, Sí, profe. ¿cuáles les van a quitar? Acetatos. 1. ¿Sí? Caliente la 104. ¿Sí o no? Entonces, son ¿cuántos los valores donde el coseno vale 1 sobre raíz de 2? Son infinitos. 1 sobre raíz de 2 viene siendo .7071, ¿sí o no? Sáquensela. 1 sobre raíz de 2 es .7071, ¿no? Sí. Este que acabo de sacar viene siendo este. Este es pi, este es pi medios, este viene siendo pi cuartos. ¿Sí están de acuerdo que este viene siendo pi cuartos, verdad? Vean, pi cuartos, pi 3, perdón. A ver. Este de aquí a acá es pi. De aquí a acá es pi medios, entonces pi cuartos es de aquí, la mitad de esta distancia, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí se fijan que es .7071? Porque acuérdense que esto es 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Y este menos 1, ¿no oigo? Sí. Sí, profe. Entonces no es el único, son infinitos, mira. ¿Sí o no? Todos esos que están en rojo son valores de X donde el coseno vale .7071. Obviamente al resolver la ecuación me da el positivo más cercano al origen, pero yo ya sé que esto es periódico. Sin embargo, no nos espantemos. ¿Por qué no nos debemos de espantar? Porque lo voy a analizar en un intervalo. Si yo no lo analizara en un intervalo, entonces sí pensaría que existen infinitos valores extremos. Todavía no sabría si son máximos o mínimos porque tendría que analizar el cambio de la derivada. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí, profe. Entonces por eso es que había infinitos, pero aquí mira, bien padre, no, más cerca. Luego. Sí, profe. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues muy fácil. Acuérdate que pi, este brother, viene siendo 3.14. Este de aquí es pi medios, y pi medios es 1.57, más o menos aproximadamente, ¿sí o no? Pi medios es 1.5728, algo así. A ver, chéquenlo, por favor, sáquensela. 1.5707. ¿Cuánto? 1.57. O sea que aquí sería 1.57 aproximadamente. Por lo tanto, el 1.5 viene siendo, lo voy a poner con
¿Se los pongo morado? Sí. ¿Sí o no? Sí, porque si es rojo, pues ya se va a confundir, ¿no? Sí, profe. A ver, aquí está A menos 1. Hay que ubicar dónde va a estar el menos 1. Este de aquí es menos 1.57. No miento. Ah, sí. No miento. Este es menos pi. Aquí es menos 3.1416. Aquí sería menos 1.57. En este nodo. Acuérdense que así se llama. Entonces, menos 1, pues estaría más para acá. Más para acá. Sería esta partecita nada más. ¿Sí se alcanza a ver? Le voy a poner un zoom. ¿Sí se fijan que más o menos sería esto? Sí. Sí. Y si se fijan, este otro valor creo que ya quedaría descartado. Fíjense cómo tendríamos que descartar este. ¿Por qué quedaría descartado? Porque acuérdense que este punto rojo viene siendo uno de los valores donde también el coseno vale 1 sobre raíz de 2, viene siendo menos pi cuartos. Y menos pi cuartos, quedamos que era ¿cuánto? 45 grados. No, pero en valor. Dividan pi entre 4. 0.78. Aproximadamente es... A ver, ¿cuánto es pi cuartos? Hagan la división, por favor. 0.7853. Ok, 0.78. Es decir, que este punto, su valor de x es menos 0.78. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que sí debe de estar incluido. ¿Por qué? Porque voy de menos 1 a 1.5. Entonces, ¿sí se fijan cómo sí lo debo de incluir? Sí lo debo de incluir. ¿Por qué? Porque yo voy de menos 1 a 1.5. Uno de los valores donde... De los valores donde esto se cumple, quedamos que era pi cuartos. Y acuérdense que pi cuartos, su valor de x, ya me lo acaban de decir, es 0.78. Entonces, si se fijan cómo este sí está incluido, ¿verdad? Pero también va a estar el otro. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí lo entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto que estamos haciendo esto? Un zoom. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué significa? Significa que el criterio de la primera derivada me está dando dos valores. Dos valores donde la derivada vale 0. Acuérdense que son estos. Entonces, ¿cuáles son esos valores que me da la primera, el criterio de la primera derivada? Pues son el menos pi cuartos. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Y cuál es el otro? El pi cuartos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Tengo tres intervalos. ¿Quién va a ser? Va a ser todos los números menores que menos pi cuartos, mayores que menos pi cuartos, pero menores que pi cuartos y los mayores de pi cuartos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que se los ponga azul? ¿Se ve bonito? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces vamos a analizar la derivada en cada uno de estos intervalos. La derivada. Ahora, en la derivada yo tengo secante. Tengo secante cuadrada. Vamos a ponerla con coseno, ¿sí o no?
¿Sí? ¿Vale? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a empezar. ¿A quién me puedo coger de aquí? Uno que sea facilito, incluso me puedo ayudar de esta. Fíjense bien, pero ojo, aquí, como es una función trigonométrica, tiene que ser un numerito en estos intervalos, en este intervalo, porque acá ya viene el otro cuate que cumple esto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tendría que hacer de aquí a acá. ¿Sí lo entienden? ¿Verdad? Ustedes son abusados. No oigo. ¿Sí? Sí. Se escogieron una trigonométrica, ¿no? Yo no voy a preguntar para trabajo trigonométricas, pero pues, ni modo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, ¿A quién se agarran de ahí? ¿A quién se agarran de ahí? ¿A quién? Pi. ¿A quién? Menos pi. A menos pi. A ver, entonces, ¿cuánto es? Sustituyan. A ver, coseno de menos pi, ¿cuánto es? Pues aquí está, es menos 1, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. 0.99. Menos 1. No, tiene que estar en modo RAT. Ya, cuidado con eso. Ya lo hemos dicho muchas veces. Concéntrense, por favor. Coseno de menos pi es menos 1, ¿sí o no? Sí. Al cuadrado va a ser 1, por lo tanto sería 2 menos 1 entre 1, pues es 1, va a ser positivo, ¿no oigo? ¿No oigo? Sí. Si es positivo, ¿cómo es la función? Creciente. Creciente. Bien, vamos a agarrar un numerito de aquí. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, es de aquí a aquí, al rojito. A ver, agárrenselo. 0. 0. Me va a dar igual, ¿verdad? Me va a dar positivo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a ser la función? Creciente. Creciente. Ahora vamos con esta parte. Fíjense bien, esta parte, ¿a quién me cojo? Pues obviamente me voy a coger a uno, pero tiene que ser más pequeñito que este porque sería el siguiente. ¿Sí están de acuerdo? ¿A quién se cogerían? Pues con pi, ¿sí o no? Sí. Con pi. ¿Y entonces cómo va a ser la derivada? Aparentemente también va a ser positiva, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces la función también va a ser creciente? Sí. ¿Y entonces qué significa? Significa que esta función pues no tendría ni máximo ni mínimo aparentemente. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Aparentemente. Ahora, digo aparentemente porque sí va a haber, pero sería cuando la derivada es indeterminada. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que los valores críticos son cuando la derivada vale 0 o está indeterminada? Sí. Si se fijan, indeterminado es cuando hay división entre 0. ¿Están de acuerdo que el coseno vale 0 en pi medios múltiplos positivos, múltiplos impares de pi medios positivos y negativos? O sea que hay muchísimos donde la derivada va a estar indeterminada. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, fíjense bien. Aquí va a ser indeterminada. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. ¿Por qué? Porque en estos valores el coseno vale 0 y entonces la derivada va a estar indeterminada. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Entonces,
Fíjense cómo con esos valores pues va a cambiar todo el asunto, pero no los estamos considerando. ¿Por qué no los estamos considerando? Porque afortunadamente estos valores que están en azul quedan fuera del intervalo en donde estamos analizando. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ojo con eso. Esta es creciente, pero sin considerar cuando es indeterminada. Ese es uno de los detalles que luego a veces se ocasionan en la prepa. Incluso yo me atrevo a decir que también en profesional, que a veces se omite el analizar los valores donde la derivada es indeterminada. Casi siempre dice uno, no, pues es donde se hace cero. Pero también hay que considerar aquellos donde se indetermina, y ahorita lo vamos a ver cuando hagamos la gráfica. Pero afortunadamente, como está restringido el dominio, ahí no nos va a pegar. Entonces, prácticamente aquí la conclusión es de que, pues con el criterio de la primera derivada, no tenemos ningún máximo, ningún mínimo. Y entonces, ahora tendremos que analizar en los extremos. A ver, ¿cuánto es la función en -1 y cuánto es la función en 1.5? A ver, sáquense. Acuérdense que hay que valorar la función. ¿Ya? ¿Tiene que ser en qué? En rad. ¿En qué? ¿Ver? A ver, ¿en qué debe de estar? Ahorita por andar analizando la trigonométrica debe ser en radianes, ¿no? ¿Por qué tiene que estar en radianes? ¿Por qué tiene que estar en radianes? ¿Por qué tiene que estar en radianes? Porque es una trigonométrica. ¿Por qué tiene que estar en radianes? ¿Me escucho? ¿No de la otra forma? ¿Cómo? ¿Cuál? No oigo.